Muy buenas, hoy tenemos el agrado de presentarles nuestro trabajo final del curso de Process Analytics, el cual fue impartido por el profesor Roy Zúñiga Sáenz. Somos un grupo de la maestría ejecutiva de Business Analytics en INCAE Business School y bueno, este es nuestro abordaje del caso EPSA. Somos el grupo 3, estamos conformados por Alex Carpio de Ecuador, Héctor Salvatierra y José Juan Rabanales de Guatemala y Karen Alán y mi persona, José Carlos Martínez de Costa Rica. Bueno, esta es nuestra propuesta de agenda para desarrollar el análisis y propuesta que tenemos para la empresa EPSA. Primero vamos a arrancar con un entendimiento general del caso, básicamente que todos estemos con el mismo contexto de entender la empresa, a qué se dedica, cuál es su modelo de negocio, dónde hay posibles oportunidades en este modelo. Luego vamos a pasar con un análisis descriptivo, donde a alto nivel vamos a empezar a entender esos números, a entender su situación financiera y lo que está pasando en su operativa, donde luego bajamos un poquito más y vemos un análisis diagnóstico, donde realmente vamos a identificar cuál es el dolor y cuánto está doliendo ese dolor actualmente, para luego pasar a un análisis predictivo y prescriptivo, donde la idea es dotar a la empresa de herramientas que logren solventar ese dolor que se identificó y que se cuantificó. Luego vamos a pasar a hacer algunas recomendaciones basadas en nuevas tecnologías de Industria 4.0, donde la idea es poder evidenciar que este tipo de tecnologías pueden apoyar muchísimo la operación de EFSA y traer muchos beneficios. Y por último, vamos a cerrar con algunos aprendizajes que tuvimos sobre el abordaje del caso, cómo fue la dinámica en el grupo, en cómo nos apoyamos en algunos temas de inteligencia artificial y a dónde no. Entonces esa es la idea de la agenda de hoy. Vamos a arrancar. Bueno, realmente el grupo para abordar el caso lo primero que hizo fue centrarse en entender el modelo de negocio de EFSA, que básicamente es una empresa que se dedica a la venta de productos congelados. Por una parte está el proveedor, quien fabrica esos productos y le paga un monto específico a EFSA por cada producto vendido y por kilogramo. Y EFSA tiene un proveedor, por otro lado, que es el que se encarga de la entrega de esos productos a sus clientes. Entonces, EFSA está como en el medio, ¿verdad? Recibiendo producto de su fabricante, tramitando por medio de su proveedor las entregas, quien le cobra por el tiempo. Se tienen tarifas, ya sea en bicicleta o camión, y la situación actual de EFSA es que sus costos variables y fijos están consumiendo prácticamente su ingreso y realmente la utilidad es baja para esta empresa y realmente hay varios aspectos del negocio que se pueden trabajar. Ellos tienen una política de entrega con los clientes en la cual hay una rebaja hacia el cliente cuando no se entrega dentro de un periodo específico. Entonces el cliente pide el pedido, valga la redundancia, para cierto momento, para cierta hora, y ellos tienen un margen de esa hora, 15 minutos, para poder hacer la entrega y que quede en tiempo. Y si sobrepasan esos 15 minutos, hay una rebaja para el cliente. Pero también, por otro lado, se tiene una situación en la que si la empresa de la proveedora del transporte llega antes al sitio, la empresa debe esperarse para entregar el producto al cliente a la hora que se definió. Y esto genera también tiempos muertos que están provocando ineficiencias en el proceso de EFSA. Este es el contexto general. Vamos a arrancar ahora ya viendo un poquito de números en la parte descriptiva. Bueno, pasamos al análisis descriptivo. Bueno, acá arrancamos el análisis descriptivo respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las hipótesis de las causas de bajos márgenes? Acá a la derecha tenemos un cuadro que nos muestra un resumen del estado financiero de la empresa, donde vemos que hay tres rubros que tienen que ver con transporte, que representan el 62% de lo que estamos recibiendo por ventas, que son las rebajas, que es esa bonificación o rebaja que le hacemos al cliente cuando se entrega fuera de los 15 minutos. Luego tenemos el costo de viaje por operaciones de campo, que esto es lo que le estamos pagando al proveedor por ese tiempo de transporte, ya sea en camión o bicicleta. Y luego tenemos el tema del costo de tiempo muerto, que es cuando llegamos antes de la hora y hay un tiempo muerto de espera para realizar, digamos, esta entrega al cliente.
Vemos que esto realmente no es el core del negocio, la entrega como tal no es el core del negocio, realmente EPSA se dedica a la venta de esos productos, pero a pesar de eso, está, todo el tema asociado a la entrega está generando un costo muy alto para ellos. Bueno, antes de continuar, es importante aclarar que para el caso tenemos algunas restricciones en cuanto a qué temas podemos abordar y qué temas no para la solución del caso. Por ejemplo, cuando vemos el estado resumido de financiero, podemos observar que podría haber alguna propuesta con el incremento de las ventas, por ejemplo, hacer una renegociación con el proveedor, hacer alguna propuesta para tener márgenes diferentes en cuánto se le cobra al cliente o o en cuánto se compra, si hay como algún tema de volumen que se puede meter en la negociación con el proveedor o con el transportista, pero esto sale del alcance, digamos, de las posibles soluciones que podemos dar. Vamos a centrarnos exclusivamente en temas que vayan específicamente asociados a mejora, digamos, en el proceso operativo de entregas como tal, y bueno, en adelante vamos a centrarnos en ese tema específico y en hacer como ese doble clic en el tema, digamos, de cuánto nos está costando las rebajas, los tiempos de espera y cómo podemos hacer más eficiente la operación que va en torno a las entregas, que aunque no las hace EFSA como tal, al final la forma en la que opera, la forma en la que se despachan esas órdenes con el proveedor, sí tiene una afectación, en este caso, una afectación grande financiera para EFSA. Entonces, habiendo dicho esto, el grupo bueno, realmente se hizo un dashboard en el cual se empezaron a visualizar diferentes métricas para empezar a hacer ese análisis descriptivo, entender de cuál es la situación, qué es lo que está pasando, cómo se comportan las bicis, cómo se comportan los camiones, cómo se comportan las entregas en diferentes centros de distribución. Recordemos que hay dos, está el C y el S. Eh, entonces acá un gráfico que muestra cuántas entregas se tuvieron con y sin rebaja en cada, tenemos por tipo de vehículo y por centro de distribución. Eh, entonces, vemos por ejemplo que en el centro S proporcionalmente hay mucho menos rebajas que en el C. En el camión, por ejemplo, en el S no tiene ninguna rebaja, que eso también es un dato interesante. Y acá lo que nos empieza a dar es como cierta información, ciertos datos sobre qué es lo que está provocando esto. Ahorita vamos a ver un poquito más con respecto a las distancias, pero bueno, ya esto nos empieza a generar ciertas alertas. Recordemos que las rebajas son mucho más dolorosas para EFSA que los tiempos muertos, porque las rebajas son, son mucho más caras realmente para la empresa, aunque sean menos, porque ahora vamos a ver también cómo se distribuyen entre tiempos muertos y rebajas, aunque sean menos, las rebajas cuestan mucho más. Entonces, esto nos empieza a generar datos ahí interesantes para el análisis. Este siguiente gráfico, bueno, esos dos gráficos nos muestran de forma muy clara a dónde es que se están dando o cuánto nos está costando esos rebajas y según tipo de vehículo y cuántos kilómetros tenemos hacia el destino. Y por el contrario de los tiempos muertos, cuánto nos está costando según el tipo de vehículo y la cantidad de kilómetros al destino. Entonces acá podemos ver un comportamiento curioso, ¿verdad? Que en el tema de rebajas, las rebajas usualmente las estamos teniendo cuando son con bicicleta y en kilómetros que ya son más allá de 15 kilómetros, entre 15 y 25 kilómetros es donde realmente estamos teniendo eh, ese costo de rebajas o esas entregas con rebaja. Y por otro lado, más bien en el tema de tiempo muerto está haciendo lo contrario, está haciendo más bien en los kilómetros cortos. Esto nos hace mucho sentido porque recordemos que la empresa hoy en día está teniendo una forma de despacho en la que ellos despachan con un tiempo fijo antes de la promesa de entrega. Al no considerar un tiempo, digamos, de despacho variable que vaya acorde, digamos, al kilometraje, a cuánto se espera que se tarde el transporte en llegar como al destino, eh, ese es el comportamiento que se espera de una regla estática como esa, ¿verdad? Que en los kilómetros que son cerca, el vehículo arriba, pero tiene que esperarse para cumplir con el tiempo de entrega porque el vehículo llega antes de la hora, digamos, de entrega deseada. Y por el contrario, cuando son
lugares más distantes, el vehículo más bien se atrasa y no logra llegar a tiempo para realizar la entrega. Y además que esta regla fija, no solamente es regla fija, o sea, hay regla fija para ambos vehículos, a pesar de que también dentro del análisis observamos que en promedio la velocidad de un camión es mayor que el de la bicicleta. Esto varía un poco dependiendo, digamos, del día digamos, y de la instalación de la cual salga el vehículo, pero esas diferencias existen, ¿verdad? Y es parte de lo que el grupo vio en el análisis descriptivo. Entonces, de aquí básicamente empezamos a notar que si hay una diferencia entre los vehículos, que cada vehículo debería utilizarse de cierta manera, pero hoy parece que es casi que aleatoria la asignación de los vehículos y realmente no, de la regla estática no está ayudando a la empresa a optimizar sus costos. Cuando analizamos el rendimiento y los defectos por millón que existen en el proceso actual, que cumplen en esa ventana en específico, vemos que realmente el proceso actual es bastante deficiente en poder garantizar que las entregas se realicen dentro del periodo esperado. Aquí en el gráfico podemos observar muy claramente que las entregas que están en verde son las que sí se logran entregar en esa ventana del tiempo deseado y los 15 minutos que se tiene de margen. Todo lo que está fuera de eso, ¿verdad? Lo rojo, por un lado, son entregas que superaron el tiempo esperado de entrega más los 15 minutos, por lo que son casos en los que se tuvo una rebaja, que son bien costosas para la empresa. Y por otro lado tenemos los casos en los que hubo más bien un tiempo muerto en la que el vehículo llegó antes y tuvo que esperarse para realizar la entrega. Entonces, en la muestra que tenemos de 150 entregas, tenemos 95 casos donde hubo tiempo muerto, 33 casos donde sí tenemos una entrega aceptable en el rango y 22 casos de entregas tardías. Entonces, convirtiendo eso en defectos por millón, y vemos que los defectos en total por millón serían de 390.000, o sea, realmente muy elevado. Nuestro nivel de sigma estaría en 1,78. Eh, y es un proceso que está lejos hoy, de la forma en la que está establecido el proceso, de cumplir con las expectativas del cliente y lograr ser eficiente en cuanto a reducir esos tiempos, o sea, los tiempos que nos están costando dinero en este caso en ambos lados de la cola. Bueno, y antes de pasar al análisis ya más diagnóstico, eh, respondemos a esta pregunta de cómo podríamos usar los datos para verificar las causas fundamentales. Eh, y básicamente acá es donde entran ya tal vez como técnicas o herramientas de más avanzadas en las que podemos aprovechar y vincular esos datos que hoy tenemos transaccionales con el desempeño operativo que estamos teniendo en la empresa o en el proceso. Aquí entran técnicas o herramientas como el mapeo de procesos con datos reales, en este caso Process Mining, que eso nos podría ayudar a mapear realmente el proceso real, lo que está sucediendo realmente en el proceso, no el diagrama teórico del proceso, y eso nos permite identificar diferentes causas de cuellos de botella y poder tomar acciones específicas para donde estamos, en los puntos en donde estamos teniendo problemas. El análisis de desempeño por causa, que esto, por ejemplo, mediante herramientas como el diagrama de Pareto o el diagrama de Chicago, se pueden correlacionar variables para entender qué es lo que está causando el problema, cuál es la causa raíz y poder enfocar acciones en esas causas más relevantes que nos va a permitir tener un resultado de mayor impacto. El control estadístico de procesos, que básicamente es poder tener ese proceso bien controlado todo el tiempo y cuando hay variabilidad dentro del proceso, entender qué factores son los que nos están afectando y poder corregir antes de que se sigan generando defectos, que en este caso serían casos entregados, digamos, fuera del margen de tiempo establecido. Simulación de escenarios, que es algo que vamos a hacer acá, de tener, por ejemplo, una regla de despacho hipotética y poder probarlo con datos pasados, el famoso what if, ¿verdad? Poder, con esos escenarios, poder empezar a jugar para poder entender cuál hubiera sido el impacto, o cuál sería el impacto si utilizamos un modelo diferente o algún proceso diferente para alguna de las etapas. Y siempre importante la triangulación con datos financieros, donde nosotros vamos a entender cuál es el impacto financiero de las acciones que tomamos y poder validar de alguna forma o certificar que lo que estamos haciendo tiene sentido y que va a tener un beneficio económico para la empresa en este caso.
Bueno, y ahora pasamos al análisis diagnóstico. La primera pregunta que queremos responder acá es, ¿en qué casos son los camiones mejores o peores que las bicicletas? Entonces, realmente acá empezamos con un análisis, o hicimos un análisis utilizando temas de distancia, de tiempos, entendiendo cuál es el comportamiento en cuanto a velocidad de los vehículos. Entonces, acá tenemos tres gráficos que resumen mucho el análisis que se hizo con respecto a los vehículos como tal. Eh, bueno, empezando por este, es el costo que tiene el transporte en promedio por dependiendo de las distancias que se estén trabajando. Entonces acá lo que vemos es que el costo del camión, el costo de transporte como tal siempre va a ser más elevado que el de la bicicleta y esto es esperable porque cuando vemos comparativos de velocidades, y bueno, de hecho es este gráfico de la derecha, vemos que la velocidad del camión efectivamente es superior en todos los casos, en todos los rangos al de la bicicleta. Sin embargo, esa diferencia en la velocidad no supera el costo que está teniendo, digamos, el vehículo, el tiempo del vehículo en este caso. Recordemos que la tarifa de camión es de $15 por hora y el de la bicicleta es de $7.5 por hora. Es decir, el camión cuesta el doble eh, que la bicicleta, pero no es el doble de rápido, ¿verdad? Entonces acá empezamos a entender algunas diferencias entre los vehículos. Que el hecho, digamos, de que el camión sea más costoso no significa que sea, o sea, o que la bicicleta sea más conveniente que el camión, porque como vimos en gráficos anteriores, la bicicleta en distancias largas provoca muchas rebajas. No es el vehículo, parece apropiado para ese tipo de distancias. Entonces, más bien, al final, cuando lo vemos en el gráfico del centro por margen, vemos que para distancias cortas, el margen que tenemos en promedio por distancia, en ese rango de 0 a 10 kilómetros, en bicicleta es mayor. Cuando vemos ya un rango de distancia media de entre 10 y 20 kilómetros, ya vemos que el camión supera ese margen promedio. eh, y cuando vemos ya una distancia más larga, bueno, en este caso que iría de 20 a 30, pero sabemos que el máximo es 25, pero en ese rango de 20 a 30, ya vemos que la bicicleta más bien nos genera pérdidas, ¿verdad? Mucho asociado a este tema de las rebajas, mientras el camión más bien aumenta todavía más ese margen promedio en distancias más largas. Entonces acá, eh, en resumen, lo que concluimos es que para distancias cortas, digamos que la bicicleta es superior, tiene un menor costo de transporte, tiene un mayor margen de ganancia y la velocidad realmente no genera un tema, digamos, cuando la distancia es corta. En las distancias medias ya vemos que en temas de costo la bicicleta sigue siendo más eficiente, ¿verdad? En todas las distancias. Sin embargo, ya aquí el margen sí se reduce significativamente en el caso de las bicicletas y más bien acá el camión es el que toma ese margen más elevado y ya comienza a ser más relevante esa distancia, esa velocidad, perdón, que tiene el camión eh, de superior a la bicicleta. Y en distancia larga, definitivamente que el camión es mejor alternativa. La bicicleta más bien nos genera muchas pérdidas, nos genera, digamos, muchas rebajas cuando son distancias largas. Entonces, eh, aunque el camión en costo como tal es más caro, al final nos resulta más conveniente utilizar camiones para estas distancias. Y no es necesariamente la forma en la que se está haciendo hoy en la empresa. Pero recordemos que en la empresa realmente no encontramos un patrón en cómo se están asignando entre camiones y bicicletas y que además que la regla de asignación es estática, ¿verdad? Entonces, no, la regla de asignación no, la regla de despacho es estática con ese tiempo fijo, entonces también es parte de lo que ya empezamos a amarrar aquí las piezas con este análisis. Ahora vamos con esta pregunta de cómo influye el peso de los paquetes en los márgenes brutos de EFSA. Y aquí voy a refrescar cómo, o sea, cómo está recibiendo hoy en día EFSA la compensación por los paquetes, que es ellos reciben $5 por paquete, que eso es un fijo, más $2 por cada kilo adicional. Y los paquetes pueden ir hasta 25 kilos, es el máximo que ellos entregan. Eh, Hoy en día EFSA no está cobrando de forma escalonada según el peso. Es decir, a un cliente que solicita un kilo le cobra igual que a un cliente que solicita 25 kilos, a pesar de que hay una diferencia sustancial en lo que cuesta mover esa cantidad de peso de un lado a otro. Eh, bueno, ese costo no se está trasladando del todo al cliente y ellos no cuentan con un modelo hoy para poder discriminar de en qué casos una entrega es rentable y en qué casos no, ¿verdad? Porque hay casos en donde definitivamente, o sea, una entrega, por ejemplo, de un paquete de un kilo a 25
kilómetros. Eh, Ahora vamos a ver que es una entrega que de entrada ya genera una pérdida para la empresa. Entonces aquí lo que quisimos era eh, graficar, digamos, cómo se ve en este caso la compensación recibida por paquete entre 1 y 25 kilos, de que es lo esperado, de una fórmula 2 por la cantidad de kilos más de esos 5 estáticos. Entonces, así se ve lo que podría ingresar, el comportamiento de lo que se podría, de lo que podría ingresar EFSA en este caso, eh, para los diferentes rangos. Vemos que para un paquete de 5 kilos se reciben aproximadamente $55. Eh, y acá lo hicimos promedio, pero digamos, acá lo que tenemos es el costo promedio por distancia hasta la entrega. La entrega realmente, digamos, dependiendo de si es desde la instalación C o S y dependiendo de si es camión o bicicleta, puede variar, digamos, ese costo promedio, pero lo hicimos de forma generalizada para entender aproximadamente cuánto le está costando a la empresa cada kilómetro recorrido, ¿verdad? Y acá llegamos a este número que es prácticamente que $1. O sea, a la empresa le está costando $1 cada kilómetro recorrido. Entonces, si vemos, por ejemplo, un paquete de 1 kilo, a EFSA le cuesta, o le ingresan más bien $7 por un paquete de 1 kilo. Mientras que si ese paquete se está a 25 kilómetros, le está costando a EFSA casi $25. Entonces imagínense que un paquete de ese tipo le genera pérdida, ¿no? O sea, una gran pérdida a la empresa, pero hoy en día eso no se está discriminando y la empresa está enviando un montón de paquetes que aunque se entregaran a tiempo, igual le generaría una pérdida a la empresa. Eh, y incluyendo tal vez el tema de la rebaja o el tema, digamos, del tiempo muerto, esto decrece mucho más. Hay entregas que serían rentables si se entregan a tiempo, pero al no entregarlas a tiempo, más bien también se terminan generando en entregas con pérdida. Eso tratamos igual como de amarrarlo de una forma gráfica para entender qué es lo que está pasando y cómo se comporta el margen conforme aumenta el peso del paquete. Entonces vemos que cuando el peso del paquete es bajo, el margen realmente es muy bajo y inclusive negativo en los casos de los camiones en promedio. Conforme va aumentando el peso del paquete, vemos acá en este rango, digamos, de 5 kilos, ya la bicicleta, digamos, y tanto la bicicleta como el camión ya en promedio son rentables o generan un margen eh, y es un poquito más elevado de la bicicleta en los casos, digamos, de los paquetes pequeños. Cuando ya pasamos a paquetes un poquito más grandes, de aproximadamente 10 kilos, ya la bicicleta, aunque los dos son ya todavía rentables, la bicicleta es en promedio, tiene un margen promedio más bajo y ese comportamiento se sigue dando, digamos, para los paquetes de 15 kilos y aumenta todavía más para los paquetes de 20 kilos o más. Entonces acá podemos observar algo similar a lo que observábamos anteriormente, pero con un enfoque más en el peso, donde si hay una relación del peso con el tipo de vehículo que se debería utilizar. Bueno, y como vimos anteriormente, también una distancia tiene que ver con el vehículo a seleccionar, pero hoy eso no está siendo un criterio para la empresa y es una oportunidad que se va ya siendo muy evidente. Bueno, del análisis descriptivo y diagnóstico ya pudimos observar claramente cómo la forma en la que se utilizan los vehículos para la empresa y el tema de la regla de despacho puede ser un tema de alto impacto para la empresa, en el que ya en esta parte, el análisis predictivo y prescriptivo, lo que nos vamos a enfocar es en proporcionar alguna solución para esos temas que ya identificamos que son oportunidades. Y bueno, aquí le doy paso a mi compañero José Juan Rabanales, quien nos va a ampliar sobre esta propuesta del grupo para poder solventar ya esos temas que han sido evidentes que tienen una oportunidad de mejora. Gracias, José Carlos. En cuanto a los factores que nosotros decidimos usar para tratar de predecir, lo primero lo más importante es que nosotros decidimos que el factor a predecir son los minutos por trayecto. Y en base a eso determinar cuál es el tiempo a qué hora debe de salir el repartidor para poder llegar ahí. Entonces, ¿en base a qué se determinan estos minutos de transporte? En los minutos de trayecto son en base a la distancia que tenemos, a la hora requerida de entrega, al día, porque hay cierta estacionalidad en la demanda, igual que con la hora, que puede haber picos de tráfico, y en el peso del paquete, que puede afectar especialmente en la bicicleta. Y el último factor sería el del centro de distribución, que va a determinar también las condiciones del área. Entonces, para esta selección es importante recalcar que nosotros aplicamos un modelo de árbol de decisión en el cual el mismo modelo, a través de su algoritmo de Gini, va seleccionando las variables más relevantes
para poder predecir. Entonces, con estas variables nosotros usamos el modelo que se ve en pantalla, que es el modelo de árbol de decisión, y definimos usar este modelo por su simplicidad. Este árbol de regresión, a pesar de que no es uno de los modelos más potentes que podemos haber elegido, tiene la ventaja de que puede ser fácilmente interpretable y para nosotros fácilmente convertido en código. Entonces lo que hicimos fue generar este árbol de regresión para determinar cuántos minutos se va a tardar para cada uno de los dos modelos. Es importante para vehículos como el camión, tanto como para la bicicleta. Entonces realmente generamos dos modelos, no solo uno. Y luego los vamos a poner a compararse según su costo, como lo veremos más adelante. Entonces, para cada uno de estos dos modelos diferentes de camión y de bicicleta, elegimos el que mejor resultado nos dio, que era el menor RMSE, y lo convertimos con código de Visual Basic para efectos del demo en una serie de ifs anidados para poder generar una herramienta que le permita a la persona que atiende en el call center seleccionar el mejor medio de transporte. Entonces, con estos ifs anidados, generamos la calculadora que se ve en pantalla. Se puede hacer clic en la presentación, en donde dice las diferentes distancias, pesos de los paquetes, etcétera. Y en base a esto, y en base al modelo de árbol convertido en ifs anidados, nos va a devolver cuál es el vehículo más barato para ese trayecto, en cuántos minutos proyectados se piensa hacer el viaje, y nos va a devolver a qué hora debemos de programar la salida para que en el momento en el que la persona que atienda la llamada y reciba el pedido vaya a realizar esto, de una vez pueda dejar programado el tipo de vehículo y la hora de salida. Entonces, esta predicción de los minutos de trayecto y el vehículo a utilizar, ¿cómo nos va a ayudar? Realmente lo que tenemos que cambiar es la política actual, en la cual la política actual es de la salida 30 minutos antes de la hora de entrada, de entrega. Y si hacemos esto y cambiamos ese tiempo de salida por los minutos del trayecto proyectados que nosotros tenemos con nuestro modelo de predicciones, entonces vamos a poder eliminar por completo las rebajas por llegadas tarde. Debido a que nuestro modelo fue diseñado de esta manera, vamos a eliminar por completo las llegadas tarde porque son mucho más caras y vamos a aceptar un pequeño costo de la disminución de los tiempos muertos, porque los tiempos muertos tienen un costo relativo mucho más bajo. Entonces nosotros decidimos quedarnos del lado seguro. También nos va a ayudar porque esto es muy importante, nos va a permitir seleccionar el vehículo más rentable para el tramo en base a los costos. No solamente nos vamos a asegurar de llegar a tiempo, sino que también nos vamos a asegurar de usar el medio de transporte más eficiente en cuanto a costos. Y, por ejemplo, para la muestra volvimos a correr nosotros sobre esta muestra de 150 observaciones y en el 43% de los casos cambiamos de vehículo a uno más rentable al que se estaba utilizando. Así que el método operativo que nosotros proponemos es agregar este paso de la calculadora desde el call center, que es lo que está en el segundo renglón. Entonces, al momento en el que se hace la recepción por pedido, se hace la llamada, se solicitan todos los datos, estamos agregando un nuevo paso donde estos datos son ingresados a nuestra herramienta y esta herramienta va a poder generar una predicción del tiempo y el método, como ya lo mencionamos. Entonces, este paso va a ser crucial porque nos va a permitir ahorrar costos y nos va a permitir mejorar un montón de los indicadores que estamos llevando. En pantalla pueden ver el diagrama de flujo del proceso operativo propuesto y que se puede analizar a más detalle. Entonces nosotros estuvimos midiendo en base a estos cambios propuestos, a este cambio de modelo operativo y a esta nueva herramienta diseñada en base a un modelo predictivo, cómo se vería afectado el proceso. Entonces en pantalla del lado izquierdo pueden ver el modelo, pueden ver las mediciones de la capacidad del proceso con estos cambios. Entonces nos damos cuenta que la gran mayoría de los casos caen con 0 minutos de diferencia, es decir, está muy bien ajustado. Y también podemos notar que nuestra distribución realmente no es una distribución normal per se, ya que tiene una cola hacia los datos negativos, que son tiempos de llegada menores a los tiempos de llegada reales. Entonces, nosotros
vemos que este proceso tiene una muy buena capacidad porque el CP es arriba de 1.5, pero vemos que la capacidad real por el CPK no es tan buena porque tenemos muchos defectos. Como grupo definimos que el límite inferior iba a ser de 0 minutos y el límite superior de 15 minutos. Todo lo que caiga fuera de este tramo, que es lo que conlleva un costo, será considerado como un defecto. Entonces, este modelo que nosotros tenemos realmente genera muchos defectos hacia abajo. Eh, entonces decidimos que lo mejor era centrar el proceso y agregar 5 minutos a la hora de salida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estamos corriendo toda la distribución hacia la derecha. ¿Y por qué 5 minutos? Decidimos no hacerlo al centro y aunque de manera teórica pudimos haber eliminado todos los reprocesos y todos los defectos por tiempo menor, no quisimos hacerlo porque el costo relativo es muy bajo de llegar antes versus llegar después de los 15 minutos de gracia. El costo relativo esa diferencia es muy grande. Entonces decidimos correr e incurrir en un costo porque no nos sentimos cómodos con una muestra tan pequeña y decidimos solo correr los 5 minutos. Al correr los 5 minutos, vemos que los defectos por millón bajan de más de 100.000 a solo 20.000 y nos garantizamos de que todos estos defectos van a ser por debajo del límite inferior y lo que vamos a tener que pagar es un porcentaje pequeño de costos de espera y de esta manera también podemos eliminar por completo los costos por entrega tarde que son altísimos en comparación. Entonces decidimos entrar el modelo solo 5 minutos después y no, aunque esto sabemos que no elimina por completo los defectos y esto es una decisión consciente del grupo debido al tamaño pequeño de la muestra. Con estos cambios entonces podemos ver que cumplimos la meta del señor Pizarro e incluso la excedemos. La meta inicial era de reducir en un 25% al menos los costos relativos a las rebajas y al tiempo muerto y esto pues lo logramos, pero logramos prácticamente eliminarlos. Realmente lo único que queda son los costos de tiempo muerto que, como mencionamos anteriormente, decidimos incurrir en esto, pero es simplemente solo un 2%. ¿Por qué un 2%? Porque según el nivel de defectos por millón que tenemos del proceso, estamos proyectando que se van a disminuir en un 98%. Así que logramos el objetivo. Pero además de eso es importante recalcar que debido a que nuestra herramienta permite seleccionar el modelo, el vehículo más rentable, entonces los costos de operaciones de campo esos también se ven disminuidos y es un beneficio extra a lo que el señor Pizarro había demandado. Entonces, podemos ver que entonces este cambio nos genera una reducción de 35% de los costos de transporte al elegir el mejor vehículo o el que tiene un costo más eficiente para la entrega. De esta manera, entonces, eliminando esos tres rubros, disminuyendo, perdón, esos tres rubros que sería eliminar rebajas, disminuir en un 98% el costo de tiempo de espera y disminuyendo un 35% todos los costos relativos al transporte al elegir el modelo de vehículo más adaptado, entonces logramos una reducción total del 42%, muy por encima de lo que el señor Pizarro había demandado de un 25%. Bueno, aprovechando estas ganancias, entonces nosotros queremos invitar al señor Pizarro a invertir en la industria 4.0 y en algunas de las tecnologías que venimos a presentarle. La primera sería el sistema de rastreo en tiempo real, que nos va a permitir saber en dónde está cada uno de los vehículos en cada momento y esto nos va a permitir detectar retrasos y actuar, nos va a pedir validar reclamos y sobre todo nos va a permitir tener mucha data sobre la cual nosotros vamos a poder construir más cosas, como es nuestra recomendación 3 de los modelos de inteligencia artificial. Con mayor data podríamos generar mejores soluciones. Y también sistemas de gestión de transporte que van a asignar los pedidos automáticamente al vehículo óptimo, que es como un demo de lo que nosotros quisimos entregar, y calculan las rutas más eficientes en tiempo real. Entonces sería llevar al paso siguiente la solución que nosotros hemos presentado. Así que en línea con esto que mencionamos, vimos que de los 150 pedidos de la muestra, estos representan aproximadamente un 15% de la producción total de un mes. Entonces nosotros lo que estaríamos proyectando serían 2.000 pedidos y para estos 2.000 pedidos con una distribución similar en ellos,
vamos a necesitar 34 camiones y 27 bicicletas. Entonces en pantalla pueden ver diferentes cotizaciones reales de proveedores que nos darían este servicio de trackpods para seguir a nuestros conductores y que eso empezara a guardar toda esa información. Generamos tres escenarios de retorno de la inversión, viendo que la reducción de errores es lo que va a pagar esto, y vemos que en el escenario más probable, que es de la recuperación del 50%, tenemos un muy buen indicador de ROI, de retorno sobre la inversión. Y finalmente, en este caso, fue una oportunidad integral para poder aplicar de mejor forma lo aprendido durante toda nuestra maestría. En este caso, pudimos integrar lo aprendido en modelos de predicción, en el término también de análisis de procesos, pudimos integrarlo con el análisis financiero y muchas otras cosas. Entonces, a través de todo este análisis, este proceso diagnóstico, predictivo y rediseño, se evidenció que podemos combinar todo eso de una manera analítica y generar muy buenos resultados, aun con soluciones que pudieran parecer sencillas. Más allá de la técnica, lo importante es que esto nos permitió conectar todos esos puntos y es lo más valioso que encontramos en esto. Así que espero que esta presentación haya sido de su agrado, que los resultados agraden al señor Pizarro y que todo lo aprendido en el curso se haya visto reflejado para esto. Muchas gracias.